Vaikra, llamó, llamó. Es el nombre del libro, llamó. Em, Bereshit, Génesis. Shemot, Éxodo. Vaikra, Levítico. Bamidbar. Números. Y Deuteronomio, Devarim. Esos son los nombres que usamos. Pero la Biblia usa llamó, no usa Levítico. Yo confieso que teniendo yo una mentalidad occidental, o eh, habiendo crecido yo en esta mentalidad occidental, para mí ha sido un reto y un reto que ha sido razonable. Dios me puso aquí a crecer en esta mentalidad y poco a poco he ido rompiendo los paradigmas que han crecido, que se me han puesto, que me han enseñado personas con mentalidad occidental. En eso tuve un encuentro con Dios y ahí uno de los temas más que más me inclinó a mí, primero es conocer a Dios y dije yo, bueno, conocer a Dios, creo que el tabernáculo es un parámetro que yo tengo que investigar para conocer a Dios. Es como que aparte todo, como que si yo soy un caballo de carrera y persigo estudiar y aprender del tabernáculo. Y por eso es un tema para mí muy bonito el tabernáculo. Y hoy comenzamos este libro, llamó, mal llamado Levítico. ¿Podré yo quitar de la mente de mis oyentes? Eso no creo, no. Pero traten ustedes de pensar que así se llama el libro, llamó. En el principio los nombres llamó al desierto y estas son sus palabras. Ese es Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. O sea, ahí hay un mensaje. En el principio los nombres llamó al desierto y estas son las palabras. En el nombre de los libros de la Torah hay un mensaje, solo diciendo los nombres. ¿Y qué recogen ustedes de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Les tiré 5 piedras que no entendieron. Y eso es lo lindo del idioma hebreo, que encierra conceptos y encierra mensajes. Y yo los animo a que escuchen el llamado de este libro, porque aquí hay un llamado. Pero para explorar este llamado, sigamos el hilo que traemos. Venimos en el libro de Shemot, que son los nombres de los hijos de Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Canaán a Egipto. Y ahí empieza la historia. Y estos nombres son los que Dios va a redimir. Esa es la historia de este libro. Estos son los nombres. Y en los primeros 20 capítulos vemos la historia en el libro de Éxodo. Qué pena que tengo que decirle Éxodo para poder comunicar y en vez de decirle el nombre del original del libro, que es los nombres.
y lo voy a seguir usando, Éxodo, porque no tengo otra opción. Pero ustedes hagan o sea, vayan rompiendo vayan entendiendo y rompiendo la mentalidad antigua y poniendo la nueva mentalidad. Resulta que Dios sacó con brazo extendido, con mano fuerte, a los hijos de Israel de Egipto y los libró de Faraón, como lo vimos en el libro de Éxodo. Los nombres. La segunda parte del capítulo 20 en adelante, Dios le entrega al pueblo sus condiciones. ¿Quieren ustedes ser mi especial tesoro? Y el pueblo dijo, sí, queremos. Entonces, bueno, estas son mis condiciones. Y le entregó todo su plan y lo que también se conoce como su propuesta matrimonial al pueblo. Y el pueblo dijo, sí, queremos. Pero pasó este evento tan mal, que es el becerro de oro. El evento, yo le voy a decir el evento y las cosas que sucedieron alrededor del becerro de oro, como vimos en los videos anteriores, a mí me sorprende mucho que cuando Aarón hizo el becerro y Dios estaba en una sesión privada en el monte del Sinaí con Moisés, y surgió el becerro al día siguiente de haber surgido el becerro. Ellos seguían en sesión, pero el pueblo entró en una caída. El pueblo se desenfrenó. Eso fue al día siguiente. Al día siguiente, Dios le dijo a Moisés, mira, el pueblo entró, se desenfrenó, mejor baja. ¿Verdad? Y bajó. Y cuando Moisés vio todo lo que vio, rompió las tablas y etc. Eso fue suficiente para que Moisés actuara con el pueblo como lo hizo. Pero vino Dios y le dijo, Moisés, no te preocupes. Aquí, en este momento, yo voy a destruir al pueblo. Y voy a hacer de ti una gran nación. ¡Qué gran honor! ¿Cómo? Gracias, Señor. De mí una gran nación. Y bueno, empecemos de nuevo y dejemos a estos corruptos, dejemos a estos idólatras, dejemos a estos... Esa no fue la respuesta de Moisés. Moisés actuó de una forma de un hombre sabio, elevado, dio, como decimos aquí, dio la bola. Moisés fue un hombre elevado, humilde, pero con una sabiduría, obviamente que se le pegó de Dios. Y dijo, no, Señor, si tú haces eso, quita mi nombre del libro. Y Dios accedió. Moisés logró detener la ira de Dios en ese momento. Y Dios confeccionó no nuevas leyes, pero sí hizo atributos a esas leyes que eran distintas. Y dijo, yo voy a hacer, en vez de responder con ira a la forma de cómo el pueblo quebranta mis normas, yo voy a ser bondadoso y misericordioso. Y les voy a dar una salidita
para que se arrepientan. O sea, es como que vino y puso esa enmienda en, en cómo él iba a responder al quebrantamiento de la norma. ¿Y qué enmienda fue esa? Fue la enmienda de que Dios iba a dar una nueva oportunidad para retornar a Él. Y después de eso, pues empezaron a hacer el tabernáculo tal y como Dios lo hizo. Y esa descripción, vimos una descripción del tabernáculo del capítulo 25 al capítulo 31, 32. Y vimos otra después del capítulo 35 al 40. Es casi como lo mismo. La diferencia, como vimos, fue que en la primera Dios le estaba dando instrucciones a Moisés. Y en la segunda Moisés le estaba dando las instrucciones al pueblo para construir un tabernáculo. ¿Por qué vamos a hacer el tabernáculo? Porque Dios va a habitar en medio de nosotros. Él accede a habitar en medio del pueblo porque Él decidió irse y el pueblo, cuando oyeron eso, Dios dijo, ok, ustedes no quieren, pues no quieren, me voy. Y Dios decidió irse, el pueblo lloró, el pueblo se vino abajo. Y Moisés trajo ese ánimo de nuevo. Moisés levantó al pueblo. Moisés construyó el tabernáculo tal y como, o sea, cuando vemos ahí, cuando venimos leyendo, se repite una y otra vez. Y Moisés hizo el arca, Moisés hizo las cortinas, Moisés hizo el altar, etc. Tal, y se repite esta frase, tal y como Dios se lo mostró a Moisés. Tal y como Dios se lo ordenó a Moisés. Y se repite y se repite y se repite. Y ahí se ve cómo está el pueblo arrepentido. O sea, ¿por qué? Porque todos lo hicieron tal y como fue ordenado. Tal y como fue ordenado. Escuchen eso. Dios da una orden y se hizo tal y como Dios dio esa orden. Y eso se repite y eso se repite. Y ahí empieza el fruto del arrepentimiento que pasó después del becerro de oro. Entonces, claro, Dios sabe que eso no va a parar. O sea, nosotros humanos tenemos una inclinación hacia el pecado que es brutal, muy fuerte. Entonces, tiene que haber una forma de que regresemos. Y se hace el tabernáculo y aquí en Levítico, tanto Levítico, esto es lo interesante del final del Éxodo, del Shemot, del principio de Llamó y de el desierto, Bamidbar, Números. Todos coinciden con la misma fecha, o sea, como que empiezan, todos nombran esta fecha tan importante que es el 1 de Nisan que recién acabamos de vivir, que es una fecha importantísima. ¿Por qué? Yo paro ese día, el 1 de Nisan, que es este día que el tabernáculo fue inaugurado. ¿Por qué paro ese día? Porque ese día la gloria de Jehová bajó. Y llamó. Y ese mismo día, hoy es 3 de Nisan, 3 del primer mes, ya vivimos, hoy es 2 del primer mes. Y ya vivimos ese momento. ¿Y qué hago? ¿Paro? Ese soy yo. A mí que me gusta todo esto del tabernáculo.
Porque la fecha es un ingrediente intrínseco. O sea, no puede haber tabernáculo si no hay tiempo. No funciona. Hay un tiempo específico. No puede haber evento si no hay tiempo. Puedo tener el tabernáculo, puedo tener el arca, pero si no viene ese tiempo, no hay evento. Y miren qué interesante. Y este libro se encarga de decirnos más adelante, este tiempo lo van a usar y él dice, ¿para qué se va a usar el tiempo? ¿Por qué? Porque el tiempo es tan santo como el arca que está allá metida, o como el candelabro que está dentro del santuario, o como el arca, el altar de ofrendas que está en el atrio exterior, o como el sacerdote. Si el sacerdote no le falta el tiempo, si el sacerdote le falta algo, no puede funcionar, entonces pierde su integridad. Y por eso el tiempo, hago un énfasis. ¿Y por qué? Primero en Nisan digo, Señor, tu gloria bajó. Y entiendo lo que pasó al pueblo de Israel. Yo mismo vivo las mismas cosas, las mismas penas, las mismas inclinaciones malignas. Y yo necesito regresar constantemente a Dios. Entonces, el tabernáculo expresa esa vía de altos y bajos que un humano tiene como yo, y cómo yo puedo ordenar y arreglar mi camino de retorno, mi arrepentimiento a Dios. Entonces, para eso está este libro, para eso está este precioso libro que se llama Llamó Vaikra. Y yo quiero contarles algunas experiencias al respecto, pero déjenme avanzar un poquito. Vamos a entrar en el tema del libro y voy a hablar ciertas experiencias que yo he tenido al respecto. Entrémosle. Entonces, vamos a ver ciertas cosas aquí. Vamos a hablar de ofrendas. Pero, ¿acaso Dios necesita sacrificios? ¿Dios ordena sacrificios? ¿Necesitamos sacrificarle a Dios? ¿Acaso Israel necesita sacrificarle a Dios? ¿Acaso Dios necesita esos sacrificios? Y ese es el tema que vamos a estar viendo. Y vamos a ver eso. Primero, quitemos la palabra sacrificios de nuestro diccionario erróneo. La palabra que habla ahí en la Biblia es korbanot, que viene de korban y que su traducción más adecuada para el entendimiento es ofrenda, es una ofrenda. Y si no hay ofrendas, otra vez, el tabernáculo no tiene sentido. Si no hay tiempo, el tabernáculo no tiene sentido. ¿Y por qué le estoy poniendo tanto énfasis? Porque este tabernáculo es una sombra del templo que está en el cielo, lo que vio Moisés. Es una sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que es una representación de algo muy elevado puesto en la tierra.
Y esta es la representación, esta es llamémosle simbología, esto es lo mejor que se puede hacer para tener esa representación. Entonces, aquí tiene que haber tabernáculo. Eso es lo que... ¿Y por qué? Porque es tan importante. Porque este es un lugar muy interesante. Tenemos que saber quiénes lo manejan, cómo funciona. Y es la representación donde viene a suceder la redención espiritual del pueblo de Dios. Aquí. Tal vez no en este tabernáculo, sino en el que en realidad que fue donde Yeshua entró, presentó su sangre como ofrenda, como corbán. Y es impresionante. Corbán está relacionado con acercarse. Entonces, llamó, que es el nombre del libro, corbán, acercarse, que es la ofrenda. ¿Para qué sirve la ofrenda? Para yo poderme acercar. Es fácil. Y es un concepto que navega por la Biblia de arriba para abajo. Y me sorprende lo cercano de este concepto cuando llegamos a la época de Yeshua y los apóstoles, y que ellos empiezan a usar un término para describir a unas personas que son llamadas, que Dios llamó, también como llamó a Moisés. Y ese concepto es extremada, en extremo, en el occidente, en extremo conocido y en extremo torcido. En extremo conocido, los llamados fuera. Ustedes los conocen, a los llamados fuera. Ese es ese grupito de gente que Dios llamó, que son los discípulos del maestro, de Yeshua, los llamados fuera. ¿Y por qué estoy? Sí, ¿lo ven? Alias, los llamados fuera, alias, iglesia. Pero si yo les digo iglesia, ya no llega. Mi pensamiento se pega en una pared, en un edificio. Y ahí se estrella y ahí se destruye el concepto. Porque está quemado, torcido, está demasiado manoseado. Demasiado. Pero ven lo interesante, que Dios está llamando gente a que retorne, a que se acerque. Y este es lo que encierra esto. Y voy a leer una escritura en 1 de Pedro 2:9 que dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. El concepto sigue navegando, los principios siguen navegando en toda la Biblia, no están cambiando. Entonces, regresando a nuestro concepto inicial, corbán quiere decir acercarse, corbanot, ofrendas. O sea, ya ofrenda, ya corbán, los corbanot, ok, son las actividades o los eventos que vamos a utilizar para acercarnos a Dios. Haciendo retomar la materia, o sea, esa ofrenda, lo más cercano material
que podemos usar como un corbán, como una forma de acercamiento a Dios, es en este caso un animal. Un animal. Y estamos regresando a Dios usando nuestra ofrenda, a la cual le estamos poniendo las manos encima. Estamos usando esa forma natural. Alguien está muriendo, un sustituto que nos representa está muriendo para que nosotros tengamos esa habilidad de acercarnos a Dios. Ya sea que me estoy acercando porque quiero honrar a Dios, quiero bendecir a Dios con todo mi corazón, quiero agradecerle, o quiero arrepentirme, quiero expresarle que fallé y traigo un corazón apesarado, representado en esta ofrenda. Al Ser Altísimo, cuyo origen es divino, o sea, con algo material, natural, estoy acercándome a un edificio hecho de manos, que también es natural, que es una sombra, y me estoy acercando a alguien que es divino, que no es de este mundo, que no es natural, que no es material. Mediante una ofrenda en el plano terrenal, acercándome al objetivo máximo, al ser divino por excelencia, a Jehová, a Dios. Y si este fuera el lenguaje, que en cierta forma lo es, el lenguaje en que Dios está usando para comunicarnos con Él y acercarnos a Él, es un lenguaje que no conocemos bien. Yo no lo conozco bien todavía. Yo sé que tengo mucho que aprender. Y aquí donde yo quiero entrar, apelando a mis conciudadanos occidentales, a que abramos la mente, a que trascendamos más allá de los conceptos occidentales que nos han invadido y han apresado nuestra mentalidad y no nos deja salir de ahí. Tenemos que trascender de ahí. Bueno, por eso este lugar de ofrenda, en vez de decir el lugar de este sacrificio, el concepto más adecuado es usar el término ofrenda. Y en la ofrenda, yo voy a imponer manos. Ahí dice en Levítico 1:4, apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le va a decir, yo estoy acercándome a Dios. Estoy intencionalmente, naturalmente, usando esta ofrenda, que es este animal que me representa, que está muriendo y derramando su sangre y su vida por mí. Me representa y eso me ayuda a acercarme a Dios. Entonces, con esa explicación, pretendo borrar conceptos erróneos de que, como dije, hemos sido invadidos en nuestra mente occidental. Vamos a leer un poquito del inicio del libro. Y en nuestra lectura del tabernáculo sigue sigue siendo el tema principal que traíamos, como dije yo al principio, en Éxodo y Levítico, en el libro de los nombres y el libro de Llamó, cuyo libro estamos leyendo hoy. Este libro, Llamó. Por lo tanto, es lógico suponer que el propósito, o sea, es
Es una estafeta. El libro nos está... Aquí este libro no es un libro, como decir, no es una sección que habla de otro tema. Ah, no, es que este es el libro de los Levíticos. Que mucha gente habla eso. No, ni siquiera existe esa palabra en el inicio del libro. Esa es la palabra que se bautizaron el libro con esa nosotros, los occidentales. Entonces, en esta lectura vamos a empezar leyendo. Y en el centro de esto sigue estando el tabernáculo. Pero el tabernáculo viene, o sea, no es que se terminó en el libro de Éxodo, no. Aquí se va a completar toda la integridad del tabernáculo. Lo que le falta, este libro va a agregar todo lo que falta. ¿Qué le falta al tabernáculo? Le falta ofrendas, le falta la gente que viene a buscar a Dios, le falta actividades de perdón, le falta todo el arrepentimiento. Una mente occidental va a visualizar el tabernáculo como una carnicería, como un lugar donde corre demasiada sangre. No, esto no es para mí, esto no me gusta. Pero ¿quién ve? ¿Quién está viendo de nuestro lado occidental? ¿Quién está midiendo cuánto arrepentimiento corre? ¿Cuántos corazones quebrantados se presentan delante de Dios? ¿Cuánta gratitud ha pasado, ha corrido allí? Y esas cosas, corazones arrepentidos, corazones quebrantados, corazones transformados, que han pasado por el tabernáculo, no están contados en la historia. No, es que corre mucha sangre. Uy, no, el hígado, no. O la grasa, no. La sangre, Muy naturalmente nos quedamos en lo natural. Pero las cosas del espíritu que suceden ahí, que Dios recibe, porque Dios recibe ese corazón contrito y humillado. Dios recibe eso. Dios perdona y el hombre y la persona que está ahí recibe ese perdón. Dios sana y esa persona es sanada, etcétera. Y todos esos testimonios, por supuesto, no están. Y por supuesto, no se ven. El tabernáculo tiene eso. Es un lugar donde ha habido conexión. Y también ha habido desconexión a lo largo del tiempo. Pero el diseño es conectar con Dios, acercarse. Ese es el diseño. Entonces, tenemos que apreciar cuál es el propósito. Y primero debemos notar esa distinción muy simple que explica qué detalles se encuentran en cada libro. Ya lo vimos. El libro de Éxodo nos lleva hasta este punto. Y en la última parashá, Pekudei, que fue la última que leímos, se monta el tabernáculo, se monta toda esta estructura del tabernáculo. Y ahora vamos a ver lo que falta. Y esto es lo que falta, lo que estamos viendo. Entonces, el libro de Llamó explica cómo usar el tabernáculo, comenzando con instrucciones. ¿Cómo debe funcionar? Y este inicio es cómo el pueblo debe venir
¿Cómo se van a acercar? Sangre. No, no, no quiero ver sangre, ¿verdad? O sea, mente occidental en acción, ¿verdad? Y crea que ese es un estorbo realmente. Esa no es la intención. Nunca ha sido la intención del tabernáculo. Pero las instrucciones es traer una ofrenda. Ok, Dios es tan santo que no puede atendernos cara a cara como en el caso que atendió Moisés. No, no puede. O sea, no, Dios es muy considerado porque su santidad no la podemos absorber, no estamos capacitados para absorber. Tiene que haber un, 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 una guarda, un guardafango, algo que nos proteja, que la gloria de Dios no nos desaparezca, no nos queme. Su santidad no es muy fuerte, su luz es muy fuerte para nosotros. Entonces el tabernáculo tiene ese, ese buffer, es la palabra que se me viene, esa pared esa limitación que hace que la gloria de Dios no afecte. Pero podemos venir, porque Dios va a ver que traemos una ofrenda, queremos acercarnos a Él y hay un sustituto que está muriendo por nosotros. Solo ese mensaje, imagínense, todo lo que más adelante va a revelar. Y esa es parte de la santidad. Y la santidad la vamos a ir viendo. El libro nos va a llevar el tema de la santidad, porque es el ingrediente del tabernáculo que todavía no ha sido puesto como una pala, como el altar, como nuestra actitud. Como dijimos, ¿qué fue lo que disparó a Dios el día del becerro de oro? El pecado del becerro de oro, lo que sucedió alrededor de ese evento. Lo que disparó a Dios fue. Lo que disparó a Dios fue. Disparó, perdón, no es la palabra adecuada. Lo que airó a Dios es la actitud. Nuestra actitud. Yo hago lo que quiero. Ah, esto sí, esto no. Ah, no, de Dios no quiero yo esto. Y eso sigue. Entonces traigo a colación eso, es nuestra actitud. Aquí, o sea, imagínense, yo voy a hablar de cosas, no quiero, tal vez lo voy a explicar un poco más adelante, pero voy a hablar de las ofrendas. Voy a hablar cómo yo he podido experimentar bendición. Yo nunca he matado a un animal, no lo voy a hacer, no es prohibido para empezar. No voy a animar a nadie que lo haga, no debería nadie hacerlo, porque la Biblia es clara, dice que no hay que hacerlo. Y porque todo esto se hace en presencia de Dios, en el momento que está la gloria de Dios ahí, yo estoy aquí ofreciendo, esa es la única instancia. Pero mi mente necesita entender más cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta tabla que tengo aquí, que vamos a ir resumiendo qué son los procedimientos que se van agregando, van cumpliendo, van agregando al tabernáculo, van dándole forma y recuerden, esta es parte integral del templo.
Este es hablando del cielo, es parte integral. O sea, nuestra actitud, cómo nos acercamos, nuestra calidad de arrepentimiento que llega a Dios, es parte de esto. Es como un sacerdote, es un instrumento del tabernáculo. Nuestra ofrenda viene a ser un instrumento también del tabernáculo. Es un elemento que encaja perfectamente en esta atmósfera. Una atmósfera donde hay una interacción entre el mundo natural y el mundo divino de Dios. Es el portal, es la puerta donde habita la gloria de Dios. Entonces aquí tenemos un portal, aquí tenemos una puerta, tenemos una conexión. Y Dios dice, acércate, trae tu corbán, trae tu acercamiento. ¿Cómo te vas a acercar? Así, Señor, voy a traer la mejor oveja y la más perfecta y te la voy a presentar. Y yo diría, negativo, torre, Dios no quiere esto. ¿Por qué no traemos nuestra mejor actitud, nuestra mejor forma de arrepentirnos? Entonces, en ese nivel quiero hablar yo, porque yo quiero decir, aquí está mi arrepentimiento. No tengo una oveja a mano y no tengo el tabernáculo a mano, pero tengo mi actitud a mano. Me arrepiento. Padre, me arrepiento, he fallado. No tengo el tabernáculo, pero traigo mi ofrenda. Me imagino el tabernáculo. Quiero quemar mi mala actitud en el fuego de tu justicia. Y tú eres tan generoso que pusiste el tabernáculo. Yo no tengo esa, pero sí sé que no buscas un sacrificio mío, sino un corazón contrito. Buscas humildad de mí. Buscas mi arrepentimiento. Y en consecuencia traigo mi situación delante de ti y la pongo delante de ti. Me arrepiento. Ayúdame. Dame de tu perdón. Esa es como una conexión. Si nosotros somos el tabernáculo de Dios, yo creo que por ahí va la revelación de nuestras ofrendas, nuestro corbán. Pero por alguna razón, Dios nos lleva a la figura de un animal para acercarnos a Él, que sustituye a nosotros. Y por supuesto ya se imaginan quién es el mejor sustituto. Eso está para adelante, ¿verdad? Para aprenderlo más a fondo. Muy bien. Aquí vemos en este cuadro, en el capítulo del 1 al 3, van a haber dos tipos de corbanot. Olá, que es la que se quema en el altar completamente, que puede ser de ganado, de oveja, de ave, ¿verdad? Y ese es lo que el capítulo pues comienza a decirnos. Y voy a ver una parte aquí en la lectura de empezar a leer para encaminar, porque no voy a leer todo.
posiblemente en el siguiente video, que va a tocar hacer casi lo mismo porque pareciera que se repita casi así como el tabernáculo. Las instrucciones se repiten 2 veces aquí también. Tal vez aprovecho para entrar más a fondo en otras cosas la otra semana. Y aquí dice, y llamando Jehová a Moisés, le habló desde la tienda de reunión. Llamó, le habló, lo llamó. Y ese es el nombre del libro, llamó. Y entonces, desde el tabernáculo lo llamó. O sea, Dios donde Él habita, lo llama. Y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, ¿qué instrucciones, otra vez, qué instrucciones está dando? Las instrucciones que está dando son instrucciones para los hijos de Israel. Los hijos de Israel, las instrucciones para los hijos. Instrucciones para los hijos. Y diles, cuando alguno de vosotros traiga Corbanot o Corban, una ofrenda a Jehová, como va a haber un sustituto, como no eres tú el que va a morir, hay un sustituto, entonces te voy a dar instrucciones quién es ese sustituto, qué puedes usar. Y vas a ofrecer vuestra víctima de animales del ganado y del rebaño. Si su ofrenda, si su corbán es un holocausto del ganado, si es una ofrenda que va a ser quemada, ofrecerá un macho sin defecto y lo traerá a la entrada de reunión, en la tienda de reunión, para que sea acepto en favor suyo ante Jehová, y apoyará su mano sobre la cabeza del... Por aquí anda una ovejita de peluche de mi nieto. No la veo, pero imagínense que este es el peluche. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Hablará. O sea, esto de poner la mano se llama imposición de manos. No sé si han oído alguna vez el término. Estoy siendo sarcástico. No sé si han oído el término. Se llama imposición de manos. Eso debería abrir ojos por todos lados, porque yo no debería... O sea, eso quiere decir que que un individuo tiene la capacidad de trasladar su condición espiritual a alguien, imponiendo mano. Luego, la expiación, será acepto para hacer expiación por él. O sea, eso será suficiente para trasladarle a la víctima al animal y decirle la razón, la intencionalidad por la que yo estoy acercándome a Dios. Y digo intencionalidad porque muchos piensan que esto es un lugar para ir a tratar el pecado, pero no necesariamente. Nada más eso. Es un lugar para venir a dar gracias, es un lugar para alabar a Dios, es un lugar para honrar a Dios, y voy a usar esta ofrenda. Voy a dar un ejemplo. Esta ofrenda que yo traigo, Padre, es para alabarte. Vengo a decirte lo agradecido que estoy, lo lindo que me siento porque tu favor me ha prosperado, tu favor me ha sanado, etcétera, etcétera. Y traigo esta ofrenda, traigo esta víctima que va a trasladar este mensaje de alguna forma que no entiendo yo, porque no entiendo, no puedo. Y tampoco esto es una cosa, es un hukim, no entiendo cómo funciona. Un hukim es una norma que no le entiendo, punto, solo Dios le entiende. Entonces, Él la puso para que no la entienda, punto, ahí está, ¿verdad? Entonces, yo traslado este mensaje hacia ti de agradecimiento.
gracias. La ofrenda se parte en trozos, se pone, una parte se quema en el fuego, otra parte es devuelta, porque es digamos, es una ofrenda de paz, y yo me la como. Es como, voy a ser irónico, sarcástico. Este es un chiste para una mente occidental. Por favor, en mi porción que sea 3/4 o bien asada, estoy haciendo. Pero es porque estoy tratando de entrar en la mente occidental para ir pasando el mensaje. Y yo la como. Como. El hecho de que yo como esa ofrenda, estoy comiendo algo en el espíritu que Dios está recibiendo. Y estamos entrando en un acuerdo, Dios conmigo. Y el hecho de que yo la como es casi como un pacto entre él y yo. De acuerdo, es una relación de acuerdo, de acercamiento íntimo. O sea, qué lindo tener eso. Qué precioso tener eso. Poder comer. Y en el momento que me estoy comiendo la pieza de carne asada al fuego, estoy celebrando. No estoy así como, ay, maté una oveja. No, estoy celebrando. ¿Cuántos de ustedes han ido a un steakhouse y lloran porque se están comiendo una vaca? Yo voy a un steakhouse y no veo a nadie llorando. Y no veo a nadie apesarado. Esto es algo así en el sentido que estoy celebrando algo que Dios me favoreció. Y estoy comiendo y eso está entrando en mí. Esa gracia o agradecimiento que le estoy dando a Dios está entrando en mi ser y Dios lo está recibiendo. Ahí dice, va a ser acepto. Él lo va a aceptar. Y ahí va. Ahí dice que yo debo de llevarla, voy a llevar a la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto a mi favor, en favor suyo, en favor mío, ante Jehová. Él está aceptando y lo que Él está aceptando, yo lo estoy comiendo. Es como que es un trato, en el espíritu estoy amarrando un nudo de agradecimiento a Dios. Eso es. Bueno, sigamos adelante. Después degollará a la víctima, la partirá en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar, acomodarán la leña sobre el fuego. Seguidamente los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos en la cabeza, la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar en agua sus entrañas, sus patas, el sacerdote lo dejará consumir. Todo sobre el altar es un holocausto. En esta descripción estamos hablando de un corbán que se quema, que es un holocausto, que se quema completamente, que es un sacrificio ígneo de olor fragante a Jehová. Es un sacrificio que se quema de olor fragante.
Pero si se ofrenda del rebaño de corderos y de cabras para holocausto, ofrecerá macho sin defecto. Lo degollará delante de Jehová sobre el flanco del altar al norte. O sea, la entrada está al este, la parte de donde o sea, aquí está dando instrucciones en qué parte del tabernáculo es en el... Sí, yo estoy viendo al tabernáculo y estoy viendo hacia el este. Estaría por la parte de atrás, pero si estoy viendo al frente del tabernáculo, estaría viendo del este al oeste y estaría del lado... Ya no lo quiero confundir. Es al lado norte. El este, si la entrada es aquí, el norte va a ser para allá, ¿verdad? Más fácil. De ese lado. O sea, hay instrucciones de este lado va a ser dónde se va a degollar. Y el procedimiento que se va a llevar. El sacerdote dispondrá encima de la leña. Voy a regresar. Voy a empezar otra vez. Lo degollará delante de Jehová sobre el flanco del altar al norte. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán sangre sobre aquel. Sangre de aquel sobre el altar en derredor. O sea, en el altar de ofrendas. Después se cortará en trozos, los cuales su cabeza y su grasa el sacerdote dispondrá encima de la leña colocada sobre el fuego que hay encima del altar. Se lavarán en el agua las entrañas y las patas, y el sacerdote ofrecerá todo dejándolo consumir sobre el altar. Es un holocausto, sacrificio digno de olor fragante a Jehová. Piensen, no es que Dios esté gozando, es como... No, Dios no se está gozando de que se esté quemando un animalito. Ese no es o sea, tampoco está llorando porque se está quemando. No, él está dando una instrucción. Mira, esta es lo más cerca a ti y va a ser el vehículo que va a llevar tu acción. Tu acción. Ya sea que tu acción genuina delante de Dios está siendo trasladada con tus manos y puesta en ese animalito, se quema, y esa acción, ese fuego, ese sube, y Dios percibe tu acción, que es de olor fragante. Tu arrepentimiento, que es de olor fragante, tu mensaje, que es de olor fragante. Dios quiere eso. Dios quiere tu arrepentimiento, tu acción, ustedes saben lo que quiero decir. Y 14 dice, y si su ofrenda a Jehová consiste en un holocausto de ave, presentará como ofrenda suya unas tórtolas o pichones. El sacerdote las acercará al altar y de una uñada le cortará la cabeza. De una uñada le va a cortar la cabeza. Después exprimirá la sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche, el plumaje. Le arrojará a un lado del altar, al oriente, en el lugar de la ceniza. Hendirá luego la vecía por entre sus alas, pero no la dividirá. Y el sacerdote dejará que se consuma sobre el altar, encima de la leña, sobre el fuego. Y esto es holocausto, sacrificio de olor fragante. Nuevamente, no se pierdan en eso, no se pierdan en la sangre, la. ¿Dónde está la actitud? Dios está buscando la actitud. Con una actitud errónea,
Dios se airó profundamente al punto de querer destruir al pueblo de Israel en los eventos del becerro de oro, con una actitud errónea. Dios está buscando que retorne esa actitud a Él. Y la forma que Él dispuso fue esta. Por supuesto, o sea, yo estoy tratando de apelar a entender este libro, no desecharlo y tomar todo el valor espiritual que tiene, porque es rico en eso, riquísimo. El tabernáculo es posiblemente uno de los lugares de enseñanza más profunda que existe en la Biblia. Dios orbita alrededor de eso. Yeshua, cuando llegó al templo y vio lo que estaba pasando ahí, él se molestó mucho y reprendió el negocio que estaba pasando ahí, que era otra cosa. Era horrible. En el capítulo 2 dice, cuando alguno presente una ofrenda vegetal, ya estamos saliendo de las aves, ahora estamos entrando al otro tipo de ofrenda. En este caso, es una ofrenda vegetal. Su ofrenda será de flor de harina. Verterá el aceite sobre ella, le pondrá incienso encima. Luego presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y de ahí tomará un puñado lleno de flor de harina y de su ofrenda, de su aceite con todo su incienso. Enseguida al sacerdote dejará consumir esto como un memorial sobre el altar. Es un sacrificio ígneo fragante a Jehová. Otra vez. Es lo restante de la ofrenda vegetal, esa torta de harina que es grande, será para Aarón, los hijos y sus hijos, cosa santísima. Los sacrificios ígneos en honor a Jehová. Dios considera son cosa santísima. Nuestra ofrenda es santísima. O sea, Dios ve en serio nuestra actitud. Él ve y toma en serio nuestra actitud. ¿Cómo nos estamos acercando a Él? Que está representada en este caso en una torta de harina. Él ve en serio nuestra actitud. Y cuando presentes, sigo leyendo en el 4, cuando presentes ofrenda vegetal de lo cocido en horno, será de flor de harina en tortas sin levadura, amasadas con aceite, galletas sin levadura, untadas con aceite. Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en sartén, será de flor de harina amasada con aceite y sin levadura. O sea, se pueden llevar las tortas, las ofrendas o las, llamémosles tortillas de harina horneadas o cocinadas en un sartén. Las partirás en pedazos. Derramarás aceite. Es ofrenda vegetal. Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha, si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en cazuela, será de flor de harina con aceite y llevarás a Jehová la ofrenda vegetal que hayas preparado de esas cosas y se la presentarás al sacerdote para que se aproxime al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda de la porción como memorial y la dejará consumir sobre el altar como sacrificio, como ofrenda ígnea de olor. Imagínense estar cambiando las palabritas, porque ahí no dice sacrificio, dice corbán, ofrenda. Ígnea de olor que apacigua, dice esta versión, que es agradable a Jehová.
Dios se goza de nuestra actitud, de cómo nos acercamos a Él. Él no está meramente leyendo el pan, oliendo el pan, está percibiendo en esa ofrenda nuestra genuina actitud de acercarnos a Él. Y eso es cosa santísima de los sacrificios ígneos a Jehová. O sea, vayan calibrando qué es lo que está sucediendo aquí. Vayan dándole forma a todo esto. Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante Jehová será preparada. Y aquí, o sea, no traigas ofrendas vegetales con levadura. Aquí es interesante que esta ofrenda está apuntando a algo. O sea, imagínense, es esa ofrenda que los va a representar. No lleva levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel como ofrenda ígnea a Jehová. Podréis presentarla ante Jehová como una ofrenda de primicias, pero no ascenderán sobre el altar como un olor fragante. Sazonarás con sal todo presente, toda ofrenda que traigas le pondrás sal. Todo presente de tu ofrenda vegetal, y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte en tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Y si presentas ante Jehová ofrenda de primicias, de tus primicias, traigo mi ofrenda de primicias. Tostarás al fuego las espigas tiernas, las presentarás al grano desmenuzado como una ofrenda de tu primicia. Verterás aceite sobre ella, pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda vegetal y el sacerdote dejará consumir como memorial de ella parte de su grano desmenuzado de aceite con todo su incienso. Es ofrenda ígnea que se quemada, totalmente quemada delante de Jehová. Bueno, aquí, en esta parte, quiero explicar que está viendo. Este es un video que en un momento le voy a poner. Es muy corto. Tuve la bendición, la oportunidad, Dios me la regaló, esa oportunidad. Imagínense, yo soy, como les decía, a mí el tabernáculo me ha traído desde que conocí a Dios. Vi que todo lo que rodea al tabernáculo es importante. Lo que están viendo aquí es una ofrenda, es una pieza de una oveja. Ahí lo voy a decir. Arriba hay un color más claro. Esa es una torta de harina. La vamos a ver de otro ángulo. Este es un altar. Esta es la representación de un altar. Tuve la oportunidad de estar en Israel en un evento de Hanukkah donde se estaban presentando las piedras del altar del tercer templo. Y cómo ya entraron en el proceso de entrenamiento de sacerdotes y de cómo presentar las ofrendas. Entonces, fue la primera sesión de entrenamiento y para mí fue un honor estar ahí viendo esto. O sea, fue interesantísimo viendo cómo los sacerdotes levitas están recogiendo la experiencia que necesitan para presentar las ofrendas. Y esta es
esto es el video. Yo vi todo el proceso, me gustó muchísimo. Me gustó, me mostró tanto porque era la primera vez. Entonces, casualmente, en esto que estamos hablando, perdón, voy a cambiar aquí en esto que estamos hablando del tabernáculo, también era primera vez, primera vez. Y pude extrapolar, pude ver, pude imaginar a los sacerdotes en la época de Moisés, en el momento en que los estaba llamando Dios para instruir a cómo el pueblo de Israel tiene que traer las ofrendas. Entonces, casi que lo vi igual, vi como, o sea, hoy tú eres sacerdote. Ah, sí, ¿por qué? Porque tú te pusiste de lado de Moisés, cuando Moisés dijo, pónganse de lado los que están del lado de Moisés, y los levitas se pusieron. Ajá, pero yo no traigo el chip de sacerdocio, ¿no? Me gustó. Y lo que yo vi, yo no fui a fijarme en esto que está aquí en la foto de la ofrenda que acabo de poner en esta foto. Yo no me fui a fijar en eso nada más. Yo fui a ver la actitud. Y me bendijo porque vi seres humanos como yo, que están recibiendo esta instrucción que estamos leyendo y están haciendo lo mejor en su capacidad humana de llevarlo a cabo. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Vi la intención de ellos, vi la emoción de ellos. La emoción de servicio, la emoción de representar algo sublime. Y un sacerdote representa algo increíble. Representa la actitud del que llega a ofrendar y él la maneja. Tal y como Dios le mostró a Moisés. Tal y como eso. Entonces, ¿qué está recibiendo? ¿Qué están haciendo? Están haciendo un servicio a Dios. Dios están haciendo eso. Y fue muy interesante. La verdad es que les voy a poner aquí. Aquí está. Esta es la ofrenda. Tal vez si me desaparezco yo, mejor, ¿verdad? Ahí está la ofrenda. Esa es, la vuelvo a poner sin mí en el proceso. Esa la flecha muestra el trozo de la oveja. Era una oveja que ya iba en trozos y ese es el trozo que está aquí. Esta es la representación de de Olam Tamid, de un sacrificio continuo diario. En este caso fue el de la mañana. Cómo ellos nos dieron todo el proceso, desde cómo se vestían hasta cómo llevaban. Era bonito verlos. Estaban tan emocionados que algunos de ellos tenían su celular a mano y
estaban tomándoles con el celular, están recogiendo la información, o sea, están compenetrándose en hacerlo como ellos lo deberían de hacer. O sea, fue una experiencia bonita. La verdad es que... Y por favor, consideren... Ay, no, es que yo ya pienso en comentarios occidentales, por supuesto. Es que yo vivo por la gracia, ¿verdad? No, abran su mente. O sea, aquí, no se queden en un concepto humano. Vayan más allá. Pónganlo en el congelador. Esa es mi forma de aprender. A veces yo he tenido la bendición, he estado bajo enseñanzas rabínicas en Israel, fuera de Israel. Me he sentado con rabinos a platicar, me han explicado cosas increíblemente lindas. Cosas que agradezco mucho porque puedo entender cosas en mi entendimiento que no hubiera podido hacer antes. Bueno, habiendo dicho eso, esto fue una experiencia muy, muy, muy buena. Perdón, estoy tratando de ver que tengo un mensaje en mi computadora de memoria. Bueno, perfecto. Esta ya lo vimos. Vamos a pasar a otra pantalla. Aquí está hablando de la ofrenda de tortas de harina, que es minja, que es la que voy a tratar de hacer algo, si me deja la compu, mientras estoy en esta grabación. Porque mi memoria se está acabando y estoy grabando. Y para no cortar el video voy a tratar de hacer una maniobra. Pero mientras hago esto, disculpen, pero ahora voy a tratar de trasladar. Lo que sucedió fue que este video lo grabé ayer y tuve problemas de audio, entonces lo estoy repitiendo. Y esa es la razón por la que estoy en esta situación, o una de las razones. Voy a mover unos videos a otro lugar para tratar de eliminar este problema que me está dando en este momento. Perdón. Muy bien, mientras tanto, ustedes tienen aquí, pueden leer lo que estoy tratando de transmitir. Y voy a pasar aquí estos asuntos y bueno, aquí ya está. Estoy tratando de mover mucha información fuera de mi disco duro para que la grabación que estoy haciendo en este momento no sea interrumpida. Perdón por la interrupción, pero estas son las tortas que se hacen, que se llevan. De hecho, cuando pude oler, tuve la oportunidad de ver. Este es el otro lado del altar. Este es el altar de ofrenda. Y en esta, no sé si se ve, pero aquí, esta es una torta de harina amasada, puesta en el fuego, quemándose. Miren, el olor es increíble, es como una panadería, huele riquísimo.
y encima tiene incienso y son olores que yo no me imaginaba. No es un olor de una churrasquera o de un barbecue. Nada más tiene... Eso es una experiencia, realmente. Pero imagínense, ustedes llevan esto y lo presentan con una actitud de, correcta. Con una actitud correcta a Dios. Y esto realmente es una bendición ver cómo esto se da. La verdad que para mí fue un regalo de Dios ver el altar en funcionamiento, ver cómo funciona, ver todo lo que hicieron. Me gustó muchísimo, me instruyó muchísimo. Y no estoy diciendo, miren, nosotros los occidentales podemos hacer esto. No, repito, no podemos. Simplemente la Biblia lo prohíbe. No está en nuestra bolsa de cosas de hacer. No está aquí. Eso no nos corresponde a nosotros hacer esa actividad, ¿verdad? Entonces, es simplemente tener cuidado de no caer en ese error de eso. Entonces, aquí vimos lo que veníamos viendo son dos tipos de ofrendas, las voluntarias y las obligatorias, que es básicamente lo que estamos haciendo, pero no quería entrar en los detalles nada más, sino me interesa hablar mucho de la parte de la actitud del oferante que yo intenté mostrar, tal vez transmitir, tal vez no fue muy profunda, tal vez no fue lo mejor, pero mi intención es entrar en la mentalidad que bloquea estas ideas y apelar a que nos abramos a la oportunidad de aprender. El tabernáculo, en mi experiencia, es el camino, es el espacio espiritual que Dios abrió para que nosotros tengamos una idea de algo sobrenatural en la tierra. Y el problema es que no la tenemos. Nos quedamos enterrados. No tenemos la experiencia. Vemos sangre corriendo. No vemos actitudes. No vemos sanidades. No vemos lo que pasó ahí. No vemos la gloria de Dios desbordándose al pueblo. No la llegamos a percibir. Y esa es mi intención, que vayamos ahí. Y este fue... La gloria de Dios bajó aquí porque esto es lo que Él dispuso a hacer. Dio estas instrucciones. Son instrucciones divinas, son instrucciones íntimas, sagradas, de Dios que dio a su pueblo. Y son, voy a decirlo, eternas. Son válidas, eternas. Y en estas leyes del tabernáculo está contenida, dibujada nuestra redención. Está ahí, está ahí. Está el camino de cómo hemos sido redimidos por nuestro Mesías. Entonces, ¿cómo no voy a estudiarlo? ¿Cómo no me voy a compenetrar? ¿Cómo lo voy a rechazar de un plumazo con un comentario
totalmente sin raíz, sin seriedad. La Biblia completa es completa. El tabernáculo, voy a decir, el tabernáculo sin el arca no es tabernáculo. El tabernáculo sin el altar de ofrendas no es tabernáculo. El tabernáculo sin los oferantes no es tabernáculo. El tabernáculo sin la presencia de Dios no es tabernáculo. Y así, el tabernáculo sin el tiempo no es tabernáculo, tiempo santo. El tabernáculo sin los moed, el tabernáculo sin la santidad no es tabernáculo. La presencia se va. Y aquí termino. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. Y el tabernáculo dibuja todas las esquinas de la santidad. Las tiene bien, bien marcadas. Ignorar eso es sumamente riesgoso. Y animo a que entren, a que no rechacemos este libro. Es un libro precioso, bello, lindo. Estudiemos. Llamó. Veamos la santidad. Veamos las esquinas de esta santidad, de este libro. Aprendamos. Y vamos a aprender mucho de lo que Dios, porque son instrucciones divinas. No vienen de otro lado. No son inventos teológicos. No son inventos teológicos. Hay otros inventos teológicos que sí hay que ignorar. Estos no son inventos teológicos. Esto es 100%, 100% palabra de Dios. Sin este libro, la Biblia sin este libro, ya no es, pierde su valor de santidad, pierde el lugar donde Dios vino a hacer justicia. Es tremendo. Es una bendición. Los invito a que sigamos adelante estudiando esta belleza del libro. Y agradezco mucho su atención, su paciencia. No sigo leyendo porque yo creo que el resto de la lectura estaría yo repitiendo lo mismo. Pero lean, como pónganse en el zapato de los oferantes y mediten en las instrucciones que Dios está dando. Cómo se tienen que acercar y cómo uno tiene que ofrendar. Y la ofrenda no es lo que yo llevo en la mano. La ofrenda es lo que cuál es mi intención. Mi intención. ¿Cuál es mi intención delante de Dios? Esa es mi ofrenda. Bendiciones. Les amo mucho y gracias.